Posicionarse en contra de Maduro, por mucho que sea de izquierda, no significa ir en contra de la ideología de izquierda. Significa defender, precisamente, las libertades, porque dentro del ámbito de las libertades sí que se puede tener política de izquierda y política de derecha. Pero dentro de las autocracias y dictaduras no hay ni derecha ni izquierda. La ideología solo es un pretexto para convencer a las personas y enfrentarlas unas a otras, señalando a los fascistas para que la gente diga, uy, qué bien los fascistas, qué bien los fascistas. Te suena ese levantar muros, ¿no? En contra de otros, ¿no? Pues esa es la retórica que utiliza Nicolás Maduro y que otros están viendo que es tan fácil y tan eficaz, sobre todo con una población muy dócil y muy ignorante. Porque ha habido presidentes de izquierda socialistas en el mundo que han condenado a Nicolás Maduro y otros que no. Y la cuestión no está en la ideología, la cuestión está en la complicidad. Porque el presidente Boric de Chile es socialista y decía ayer esto mismo de Nicolás Maduro. No le tembló el pulso para decirlo. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos. Así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela. Muchísimas gracias. Yo soy una persona de izquierda. Esto es lo que decía Boric, de izquierda. Sin embargo, no hemos tenido un pronunciamiento por parte de Pedro Sánchez. ¿Por qué no hemos tenido un pronunciamiento de Pedro Sánchez? ¿Y por qué hace unos días el mismo Zapatero, que es uno de los principales apoyos que tiene Pedro Sánchez, ya que pertenecen al mismo partido, incluso dijo que Nicolás Maduro ganó muchas elecciones democráticamente? ¿Qué pretenden decir con esto? ¿Realmente es una cuestión ideológica o es una cuestión de apoyos? Porque en el fondo, si vamos a otros socialistas históricos, como por ejemplo el Felipe González, pues Felipe González tampoco tardó en reconocer a Edmundo González. De hecho, Felipe González, voy a ver si lo encuentro, dijo justo ayer algo, permite entender la diferencia entre la ideología y los perfiles autocráticos. Y es relevante la opinión de España, es más relevante para América Latina y es comprensible que lo que sea su opinión para el conflicto en Medio Oriente. Es natural. Entonces, en el conflicto en Medio Oriente vamos por nuestra cuenta y en el conflicto de Venezuela lo que diga la Unión Europea, no lo que diga no, si lo que diga la Unión Europea en parte dependerá de que el pronunciamiento del gobierno español, de las autoridades españoles, sea claro. Y el gobierno español sabe que Edmundo González ha ganado. Lo sabe. Igual que lo sé yo. Conoce las actas. Conoce el resultado. ¿Por qué no lo hace? No lo sé. Me cuesta trabajo explicarlo. Pues muy sencillo. Porque en el fondo hay un proyecto común. No hay que olvidar que Pedro Sánchez es el presidente de la Internacional Socialista, de la que también es parte Venezuela, y que logró serlo precisamente a través de esa operación tan oscura que trajo a Delcy Rodríguez en Barajas y que la hicieron aterrizar cuando Delcy Rodríguez no podía sorvolar el territorio Schengen, el territorio europeo, ¿no? Y aún así montó una historia para que esto fuese posible. Se le atribuye a ese vuelo un vuelo que se le atribuye el hecho de haber transportado en ese vuelo oro que podría ser precisamente de Venezuela o dinero que podría ser incluso de cuestiones asociadas con las petroleras de Venezuela, ¿no? Y hay un proyecto común. Esto sienta las bases para entender cómo ciertas democracias, sin ir muy lejos, la española, aun siendo democracias, pueden convertirse en dictaduras, ¿sí? Porque, en el fondo, Venezuela, sobre la carta,
es una democracia. La gente vota. Pero fíjate cómo los poderes del Estado que has visto allí están restringidos en tan pocas personas. ¿Eh? Un círculo restringido, muy selecto, unas barreras de entrada, no deja entrar a nadie más, con sus corruptelas, donde los poderes del Estado, y eso es importante para lo que vaya a desarrollar después, los poderes del Estado están prácticamente todos en mano o se deben a los favores del presidente. ¿Te suena esto de tomar las instituciones metiendo a gente amiga para que las pueda maniobrar, ¿verdad? Y veremos, porque para que tengas una idea, te voy a enseñar algo que he extraído de otra televisión de hace unos minutos, que explica cómo Nicolás Maduro ha conseguido hacerse progresivamente con todos, prácticamente todos los poderes del Estado. La Asamblea, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, el Ejército y la Fiscalía General, el Fiscal General del Estado. Sí, es el Fiscal General del Estado que es tan famoso también en España, ¿no? Vamos a escuchar y nos explican cómo Nicolás Maduro ha conseguido poco a poco colonizar todas las instituciones para, dentro de una democracia en papel, legalmente es un sistema democrático, ha conseguido instaurar una dictadura, lo que se llama golpe de Estado blando. Vamos a escuchar. ¿Por qué esta es una dictadura, Teresita? Pero es el presidente, el líder de la Asamblea, que es Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, que es una familia con mucho poder en Venezuela, quien la lidera, que tiene que legalizar y legitimar la toma de posesión del presidente Maduro, y eso lo han hecho hoy. Es una unicameral, 277 miembros, nos decía María Emma, y es totalmente de Maduro, con excepción de 2 estados. Es decir, tal vez por eso no lo hizo ahí, no quería correr el riesgo del más mínimo oposición a su juramento hoy. Está el Poder Ejecutivo, que es el señor Maduro, el Poder Judicial, con el Tribunal Supremo de Justicia, que es el tribunal que terminó legitimando frente al Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Judicial justificó y legitimó la decisión del Consejo Nacional Electoral de decir el líder y el que ganó las elecciones del 28 de julio fue Maduro. Pero es que acá también los jueces en este momento son todos puestos por el régimen de Maduro y son de Maduro. Y por último está el poder ciudadano de los 5 poderes, que es, ellos lo llaman el poder moral de Venezuela. Imagínese. Sí, eso era la palabra que hay que decir, el adjetivo. Y el poder moral lo maneja el fiscal, que como estábamos viendo ahorita, fue de las primeras personas en felicitar a Maduro y estar con él. Son 5 poderes perfectamente, me quedo con la palabra Juan Roberto, cooptados por el régimen de Maduro en este momento, que están ahí alrededor, no solo para legitimar lo que pasó, para blindarlo también frente a cualquier ataque y frente a la oposición nacional e internacional. Imagínese. Es muy importante, todo español que esté viendo este vídeo, que primero le dé un me gusta, no para hacerme un favor a mí, sino para que este vídeo llegue a más personas en YouTube, porque YouTube, en función del me gusta, hace que este vídeo se pueda ver más. Pero sobre todo que se comparta, porque lo que estamos viendo en ciertas democracias es un camino, un deterioro progresivo de todas las instituciones estatales para la concentración de los poderes, que sobre la Carta Magna, siguen estando separados, pero que en las relaciones informales siguen en mano de un selecto grupo. Los 5 poderes del Estado, poquito a poco, inició Chávez con unos cuantos, completó el puzzle, el rompecabezas. Nicolás Maduro. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Los 5 poderes, todos en mano de Nicolás Maduro Moro. Esto es lo que ha pasado y la razón por la cual estamos hablando de una democracia, tal como decía Zapatero con respecto a Nicolás Maduro, ha ganado muchas elecciones. Sí, Zapatero, el expresidente de España. Hace unos días decía que Nicolás Maduro ha ganado muchas elecciones, claro. ¿Por qué? Puede existir una democracia sobre la carta, pero que esa democracia se convierta en totalitaria. Y es importante esto, porque lo que estamos viendo hoy con Nicolás Maduro
está sucediendo a escondida de una forma lenta pero inexorable en España, donde se están moviendo hilos. De hecho, noticia de hoy mismo, es esta. Mientras Nicolás Maduro se juramentaba como presidente fake de Venezuela y el gobierno de Pedro Sánchez no se pronunciaba sobre la dictadura. Sí, es cierto, parece ser que han emitido un comunicado tratando de esto, pidiendo que no sean violentos, etcétera, etcétera. No le hace falta ya ser violento en ese sentido, han conseguido lo que querían. Veremos, en todo caso, qué es lo que va a pasar después, ¿no? Claramente ahora la situación es al revés. Si Edmundo González entra, viola el espacio aéreo venezolano, y entonces podría ser considerado él, ¿no? el agresor, ¿no? Fíjate cómo han creado la situación para generar el cambio de posiciones. Pero mientras todo esto sucedía, mientras Maduro se proclama dictador democrático, Pedro Sánchez, o el partido de Pedro Sánchez hoy en España, propone una ley para archivar las investigaciones contra el entorno de Pedro Sánchez. Vaya, qué democrático, ¿no? Y tratando de impedir, a través del poder legislativo, el ejercicio del poder judicial. Incluye la imposibilidad de abrir un proceso penal con recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades. Según esta ley, importante, porque aquí lo tenemos, la ley incluye también la doctrina del Tribunal Supremo sobre la impunidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa. Esto lo hemos visto. Pero hay un elemento que es aquí importante. Las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial serán de aplicación, ojo con esto, de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley orgánica. Es decir, que todos los procesos asociados a la mujer del presidente, al hermano, incluso, ¿por qué no?, no sé si a Ábalos, pero muchos procesos en los que está envuelto el entorno del presidente, perdón, quedaría nulo en el momento en el que entraría en vigor esta ley. Estamos hablando de un partido político, el partido del presidente, que propone una ley que el único beneficio que tiene es favorecer al mismo presidente y anular la actividad del Poder Judicial. No hay que olvidar que la Fiscalía es otro poder que ya está en mano del presidente del gobierno. El Tribunal Constitucional más o menos está compartido con el PP, pero a través de influencia un miembro se podría mover fácilmente y ser un tránsfuga, ¿no? Es decir, que realmente todo esto está ocurriendo en España y por mucho que nos vayamos a quejar de lo que ocurre en Venezuela, tenemos que empezar a cuidar lo que está ocurriendo aquí en España, porque, bueno, quejarse de las dictaduras ajenas sería un poco de tontos mientras están tratando de colarte una en tu propia casa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque además, hoy lo anunciaba así el portavoz del Partido Socialista, en qué consiste esta ley, y ahora entenderás esto de hacer pasar por ultras las víctimas y revertir el mecanismo de, ¿cómo se dice? El mecanismo de víctima y victimario. Fíjate lo que decía Patxi López hoy. Y ante la gravedad de estos hechos, porque estamos hablando de que se quieren vulnerar derechos fundamentales, hemos decidido actuar con una ley que busca impedir los mecanismos de este acoso. Y como les decía, actuamos sobre 4 de estos mecanismos de acoso que son claros y que son evidentes. El primero es la reforma de la acusación popular. Queremos que la participación de la acusación popular quede circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella, nada más. Porque para nosotros la instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito. Como digo, nadie más.
Fíjate lo que dice, ¿no? Además, dice que lo están haciendo para evitar el acoso judicial, porque ellos se sienten las víctimas, ¿no? Es decir, hay juicios que están avanzando con unas pruebas que son inexorables, pero ellos siguen con ese relato, tal como hace Maduro, de tratar de crear un relato de institucionalidad y dividiendo la sociedad, haciendo creer que hay ultras, porque eso es lo que dijo también, es una ley en contra de los ultras, cuando realmente los ultras son aquellos que están tratando de colar esta reforma porque quieren evitar enfrentarse a la justicia, quieren imponer, por tanto, ultras, su criterio para salvarse a sí mismo de los juicios de la justicia que tiene que operar de acuerdo con lo que solicita la acusación popular. Y otra cuestión más. Quieren que sea el fiscal quien instruya los casos. Así el fiscal podrá decir, ¿este caso interesa o no interesa? ¿En función de quién? En función de la persona que dirige al fiscal. ¿Y de quién depende el fiscal? Pues eso, el presidente del gobierno. Fíjate cómo poco a poco esa maquinaria que hemos visto en Venezuela, marcada por la construcción de un relato y de un simbolismo de legalidad, en el fondo escondía la toma progresiva de los poderes del Estado. Aquí en España está sucediendo poquito a poco lo mismo. A través del poder legislativo, el poder legislativo fagocita o abre, a través de la legislación, fisura en los otros poderes para después ser atacados y colonizados. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que se pretende con esta ley. Tan es así que hoy ha salido Esther Muñoz del Partido Popular, de la oposición, señalando esto de la propuesta. Lo vamos a ver. Esta parte. Disposición de transición única. Régimen transitorio aplicable. La modificación realizada en la Ley del Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial serán de aplicación en los procesos en curso en el momento de entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento. A la modificación realizada en el Código Penal les resultará de aplicación lo previsto en el artículo, etcétera, etcétera. ¿Qué interés tiene el gobierno en modificar los procedimientos en curso? ¿Cuál es el interés? Queda claro, ¿verdad? Esther Muñoz, del Partido Popular, diputada, decía, la disposición transitoria de la ley que presenta el PSOE explica perfectamente qué pretende Sánchez. Un día homenajean la muerte de Franco y al día siguiente te registran la impunidad personalizada. Un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Tolstoy decía esto. Pero claro, un día tratan de homenajear la muerte de un dictador y otro día persiguen crear el estado de dictadura. ¿Cómo? Pues tal como lo hemos visto en el caso de Maduro, con una dictadura amigable, una dictadura legal. Es decir, yo modifico la ley para que aquello que sea tiránico se convierta en legal. Y así podré seguir ostentando la condición de ser constitucional, como dice Nicolás Maduro. También se pronunciaba la jurista, conocida jurista Lupe Sánchez en X, que decía lo siguiente. La proposición de ley del PSOE se aplicará a los procesos en curso. El objetivo es claro: acabar con la investigación contra la mujer y el hermano del presidente, expulsar a las asociaciones APIF como acusación en el procedimiento seguido contra el fiscal general. Una ley de impunidad ad hoc, diseñada para el régimen. Tan es así que hoy también titulaba otro periódico, Voz Populi, lo siguiente, y ahora entenderás todo lo que queremos decir con esto. Vamos a ver un momentito. Aquí. Compartir. Ahora entenderás el sentido de todo esto. Las principales asociaciones judiciales, no lo tienes aquí, las principales asociaciones judiciales
advierten de que la ley del PSOE es inconstitucional. Es decir, que presentarían un recurso de inconstitucionalidad. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Constitucional, ya. Pero ¿quién controla? Y volvemos a eso. ¿Quién controla el Tribunal Constitucional? Blanco en botella. ¿Ves cómo poco a poco los poderes del Estado inician a hacer mordaza al Estado de Derecho para acercar poquito a poco a España a un sistema totalitario, tiránico, pero legal, constitucional, amigable, tal como hace la dictadura de Maduro? Tenemos aquí, de hecho, una de las asociaciones de las partes civiles, por así decirlo, ¿no? Asociaciones populares, acusaciones populares, implicada en algunas causas en contra del entorno del presidente del gobierno. Hoy titulaba esto: comunicado oficial, hazte oír. El PSOE prepara una ley orgánica a medida de un solo motivo: buscan la impunidad. Hay toda una serie de alegato de término en términos jurídicos que no voy a detallar, porque creo que es meternos en hacer más farragoso este vídeo, pero para que veas que allá donde pueden haber dictaduras que se consolidan de una forma legal, incluso a través de imágenes y simbolismos amigables y amables, y donde su mecanismo de perversión de guerra cognitiva son capaces de revertir el orden de los roles, haciendo creer que el victimario es víctima y la víctima es victimario, allá donde nosotros nos quejamos de dictaduras, en efecto, amparadas por sus propias constituciones, por tanto, tiranías democráticas, no perdamos de vista lo que tenemos más cerca de nosotros, porque una realidad mucho más cercana y que nos afecta mucho más está avanzando a pasos agigantados, siguiendo ese modelo, ese camino marcado, y en este vídeo has visto todas las semejanzas. Con esto te quiero dejar, estate alerta, no pierdas de vista lo que tienes aquí, porque lo que posiblemente en un determinado momento sea para lo que tengas que luchar. Te invito a darle me gusta al vídeo, te invito a que lo compartas, te invito a, si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas. Porque seguiremos viendo esto, seguiré mostrándote cosas de otras realidades que llevan un poquito, pero no mucho, un poquito, por delante de nosotros, y que nosotros al rebufo y de manera acelerada nos estamos acercando y a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Aquella la vemos muy bien, pero quizá la nuestra, quitamos importancia, nos reímos. Así le pasaba a los venezolanos con Maduro y a la gente en general. Si este es un loco, si este tal, si este cual. Pero ahí lo tienes, amordazando a la gente después de haberse hecho con los poderes del Estado y mantener su tiranía. Pero claro, democrática, amigable, eco-friendly. Para que lo pienses. Con este es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.